Bien, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a llevar a cabo la sesión 25 de Tecnología Industrial a día 17 de enero de 2023. Bueno, como sabéis, estamos metidos de lleno en los mecanismos. No sé si esto os resulta muy difícil o no. Sé que los problemas suelen tener un poco más de dificultad, entonces vamos a intentar hacer un par de ejemplos hoy, si nos diera tiempo. Pero principalmente vamos... Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Juanjo. Sí, no, hombre, el ejercicio que hicimos, Sí. cuando sustituimos por números, ¿por qué no pusiste abajo 60 ese? Cuando... El ejercicio que hicimos ayer. Sí, efectivamente, falta un 60. ¿Te había que ponerlo? Sí. Ya me quedo más tranquilo. Bien visto. Bien. Ayer, con las prisas, pues cometí un error aquí. Menos mal que me avisa el amigo Juanjo. Aquí obtuvimos nuestra fórmula y se me olvidó poner el 60 aquí, ¿vale? 60, este 60 viene aquí, por lo tanto, este resultado no era correcto. 2pi por 120 por 0,20, 60 por 0,1. 25,13. ¿Vale? Pues fijaos, esto me ratifica todavía más el interés que tenemos en trabajar primero con las fórmulas, demostrar que sabemos hacer las cosas con las fórmulas, ¿vale? Sabéis que esto se valora en el examen si hay un problema de 2 puntos con 1,75, y luego si se me olvida un número, como me pasó a mí ayer, pues solamente pierdo 0,25, pero el resto, lo importante, lo tengo bien, ¿vale? Pues ya está, corregimos eso. Gracias por avisarme, Juanjo. Bien, pues hoy hablaremos de otro mecanismo. Ayer ya terminamos con las ruedas de fricción y hoy vamos a hablar de otro mecanismo. En este caso vamos a hablar de un mecanismo que se utiliza cuando el movimiento que queremos llevar de un sitio a otro, esos sitios, esos lugares están un poco alejados. Si os acordáis, ayer con las ruedas, pues nosotros llevamos al final el movimiento de este eje a este, que están prácticamente pegados. ¿Qué hacemos cuando esos dos ejes están alejados? Utilizamos el sistema de poleas y correas, se llama. Simplemente alejamos estas dos ruedas o estas dos poleas e introducimos una correa que va a trasladar ese movimiento de una hacia otra. Las poleas tienen un movimiento giratorio o circular y la correa tiene un movimiento lineal, en este sentido. ¿Vale? En este caso, al contrario que con las ruedas simples o ruedas de fricción, sí vamos a tener un sentido de giro común en las dos poleas. Si esta, que es la conductora o motriz, gira en sentido horario, la conducida también va a girar en sentido horario. ¿Vale? Las fórmulas son las mismas que vimos ayer. Esta y esta, para relación de transmisión. Algunas particularidades serían estas, como podemos ver aquí. Bueno,
antes de nada, este elemento, los que sepan más de mecánica de coches, ¿no? Creo que tú, Juanjo, sabrás, cuando se habla mucho de la correa de distribución, ¿no? Pues al final es esto, es una correa entre dos poleas o dos ruedas que giran, ¿no? Es una avería cara, ¿no? ¿Esa o qué? ¿No? Depende del coche. En fin, dijimos con las ruedas que podríamos aumentar o disminuir la velocidad. Aquí pasa lo mismo. Si nosotros utilizamos una polea motora o motriz más grande y una polea conducida más pequeña, aumentamos la velocidad. Si las dos tienen el mismo diámetro o el mismo radio, tendremos la misma velocidad, y si utilizamos una conducida que es más grande que la conductora o la motriz, estaremos reduciendo la velocidad. Como hemos dicho antes, en condiciones normales, con una correa normal tenemos el mismo sentido de giro, y en caso de que introduzcamos una correa cruzada, como esta de aquí, en caso de hacer esto, sí estaremos invirtiendo el sentido de giro. Fijaos que la roja se mueve en sentido horario y la verde lo hace en sentido antihorario, ¿vale? Este es el único caso de las poleas con correa en las que se invierte el sentido de giro, ¿vale? Luego hay otro caso un poco más complejo, que sería girando una de las dos y entonces ya cambiamos el eje en el que estamos girando, ¿vale? Aquí sería un eje en este sentido y aquí el eje sería vertical. Sirve para modificar la dirección del giro. Pero bueno, vamos a dejarlo todavía clasificado como transmisión, no transformación. Bien, ¿esto está claro? Sí, ¿no? Entiendo que sí, o me gusta pensar que sí, que no es complicado. Bien, vamos a hacer un pequeño problema de poleas, y poleas con, o sea, no las poleas que vimos hace un par de semanas, sino poleas con correa, que hemos dicho que se utilizan cuando queremos llevar el movimiento de un sitio a otro y esos dos lugares están más alejados. Bien, nos dicen que tenemos una polea de 60 centímetros de radio que gira a 180 radianes por segundo y provoca, mediante una correa, el movimiento de una segunda polea. Si la relación de transmisión es 0,5, calcular el radio y la velocidad de giro de la segunda polea. Calcular también la velocidad lineal de la correa. Bien, ¿qué datos nos dan aquí? Nos están dando el dato R1 igual a 0,6 metros, ¿verdad? Este dato de aquí. Nos están dando la velocidad de giro o velocidad angular de esa primera polea, a la cual vamos a llamar 1. 180 radianes por segundo. Y nos dicen también que la relación de transmisión I o I12, ¿por qué pongo 1,2? Porque es de la polea 1 a la polea 2. En este caso solamente hay dos poleas, podríamos poner simplemente I, sin poner el subíndice, ¿vale? Porque no hay más posibilidades. Pero luego veremos en otro ejercicio que sí hay más poleas una detrás de otra y por lo tanto es interesante poner este número aquí. Entonces vamos a acostumbrarnos a ponerlo. Relación de transmisión de 1 a 2 vale 0,5. Esos son los datos que nos dan. Hasta ahí bien, ¿no? Bien. Esa es la relación de tamaño de giro, ¿no? Esta es la relación de transmisión. Relaciona el tamaño y la velocidad de giro. Bien. Bueno, ¿qué fórmulas sabemos nosotros? Nosotros sabemos que en este caso, como tenemos una única correa, la velocidad de la correa solo puede tener un valor, no puede tener varios valores,
¿vale? Por lo tanto, V1 va a ser igual a V2. Y cuando digo V es la velocidad lineal, es decir, la velocidad lineal de la correa en entorno de la polea 1 y en el entorno de la polea 2 va a ser el mismo, va a tener el mismo valor. ¿Qué quiere decir eso? Que W1 por R1 va a ser igual que W2 por R2, porque nosotros sabíamos que de forma genérica la velocidad lineal es igual a la velocidad de giro por el radio. Esto es general, ¿vale? De forma general tenemos esto, por lo tanto V1 va a ser W1 por R1 y V2 va a ser W2 por R2. Y además, otra fórmula que sabemos es que la transmisión de 1 a 2 es igual a W2 entre W1. Esas son las fórmulas que yo conozco y que puedo aplicar aquí. V es igual a W. V igual a W por R. La velocidad lineal es igual a la velocidad de giro por el radio. ¿Vale? Entonces, ¿a mí qué me están pidiendo? Hacemos aquí un apartado. Me están pidiendo que calcule el radio 2, me están pidiendo que calcule la velocidad de giro de la polea 2 y me están pidiendo también que calcule la velocidad lineal V2. Pues vamos a ir despejándolo a partir de estas fórmulas que tenemos aquí. Vamos a empezar con R2, lo vamos a despejar de esta fórmula de aquí. Nosotros podemos decir que R2 es igual a W1 por R1 partido por W2. ¿Vale? Ya hemos despejado R2, que es lo que queremos calcular. ¿Conocemos W1? Sí. ¿Conocemos R1? Sí. ¿Conocemos W2? No. Bueno, a ver si lo podemos calcular de otro lado. Vamos a utilizar esta fórmula y de aquí vamos a despejar W2. W2 es igual a I12 por W1. Si yo sustituyo aquí estos dos valores, es decir, sustituyo este W2 por esto, estoy combinando estas dos fórmulas, a mí se me queda que R2 es igual a W1 por R1 partido por I12 por W1. Lo que está arriba y abajo se va, por lo tanto R2 es igual a R1 partido por I12. ¿Conozco R1? Sí, 0,6. ¿Conozco I12? Sí, 0,5. Pues ya lo puedo calcular. Entonces voy a señalar en azul las dos fórmulas ya que nos permiten calcular directamente lo que nos pedían. Nos pedían R2, pues aquí tenemos ya R2 en función de cosas que sí conocemos. Y aquí W2, que también lo tenemos ya en función de cosas que sí conocemos. Porque I12 lo conocemos, vale 0,5, y W1 también lo conocemos, que vale 180. ¿Qué nos queda por calcular? V2. V2, como bien nos dice la fórmula general, es igual a W2 por R2. W2 lo voy a calcular aquí, R2 lo voy a calcular aquí.
Pues ya simplemente meter números. ¿Vale? Empezamos con, con R2. R2 es igual a R1 entre I1, 2, por lo tanto 0,6 metros entre 0,5, eso nos da 1,2 metros. Eso es R2, ¿no? Sí. W2 es igual a I sub 1, 2 por W1, es decir, 0,5 por W1, que valía 180 radianes por segundo. Eso nos da 90 radianes por segundo. Y por último, la velocidad lineal en 2, que es el producto de una por la otra. 90 radianes por segundo por 1,2 metros. Y nos da 108 metros partido por segundo. Esa es la velocidad Es la velocidad lineal de la correa. de la correa, exactamente. ¿Dónde tengo esto? ¿No se ve? ¿Sí, no? Sí. Bien, pues ya hemos calculado lo que nos pedían. Siguiente mecanismo. Otro mecanismo que nos permite hacer una transmisión del movimiento circular, del movimiento giratorio, son los engranajes. El problema o el inconveniente que tienen las poleas con correa o las ruedas de fricción es que se desgastan mucho, hay mucho desgaste, ¿vale? Entonces, cuando necesitamos algo un poco más potente, algo que vaya a soportar más fuerza, las ruedas de fricción patinan, resbalan, no nos sirven por el desgaste. Entonces utilizamos los engranajes, que como tienen estos dientes, son como más robustos, son más duros y dan más durabilidad. También son más ruidosos, necesitan lubricación, hay que echar un poquito de aceite para prevenir el desgaste excesivo o que se puedan dañar. ¿Qué tipos de engranajes podemos ver? Por lo general, en los engranajes a la rueda mayor se le denomina corona, ¿vale? Y a la rueda pequeña se le denomina piñón. Lo normal es que la pequeña sea la motriz y la grande sea la conducida, pero no siempre tiene por qué ser así. Bien, un parámetro importante en los engranajes es Z. Este Z es el número de dientes. Los dientes son, como podemos imaginar, estas muescas, esto es lo que llamamos dientes de un engranaje. ¿Vale? Eso sí lo imagino que sí lo sabemos. Bien, la relación de transmisión, esa famosa I, funciona igual que hemos visto antes con las ruedas de fricción o con las poleas con cuerda. Siempre I igual a
W2 entre W1 o R1 entre R2. Por lo tanto, esta historia de que podemos modificar las velocidades cambiando los diámetros se sigue manteniendo. Pero ahora además se nos añade una característica más, que es que la relación de transmisión también es proporcional al número de dientes o a la relación de número de dientes entre uno y otro. ¿Vale? Como hemos visto antes, cuando pasamos de una grande a una pequeña se multiplica la velocidad, cuando las dos tienen el mismo diámetro es velocidad constante, y cuando pasamos de una pequeña a una grande, ese movimiento lo estamos reduciendo la velocidad. Encontramos varios tipos de engranajes. Están los cilíndricos, que serían los más sencillos, los cónicos, que suelen tener los ejes, un eje por aquí y otro por aquí, perpendiculares, ¿vale? Esto nos permite, si esto se está moviendo en este eje, transformar ese movimiento a otro eje sin que deje de ser un movimiento giratorio. Y luego están los helicoidales, que tienen una dentadura curva. Esto lo que nos permite es hacerlos más silenciosos, ¿vale? Hace menos ruido, menos clac, 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 clac. Bien, lo que podemos hacer con los engranajes, al igual que con las ruedas, es que podemos aplicar o acoplar varios engranajes en un mismo eje. Yo lo demuestro. Eso nos va a dar lugar a trenes de engranajes, que son combinaciones de engranajes que vamos a llamar simples. En los simples, como vemos en esta figura, esto es un simple, tenemos un engranaje por eje, otro engranaje por eje, otro engranaje por eje, digamos en serie, ¿vale? Esto sería un tren de engranajes simple. Y luego está el tren de engranaje compuesto, que sería este de aquí. Fijaos cómo aquí en el segundo eje tenemos este engranaje grande, pero también tenemos aquí uno pequeñito. Pues fijaos, aquí este pequeño, que es el motriz, va a transferir su movimiento al naranja, al grande. Este grande, como está en este eje, se lo va a transferir a este marrón de aquí, porque está en el mismo eje. ¿Qué pasa? Que este marrón va a mover, fijaros cómo está enganchado con el verde. Por lo tanto, este marrón se convierte en motriz del verde. Este verde se mueve, como está en un eje, ese eje se mueve, y este marroncito de aquí también se va a mover. Por lo tanto, este marrón, como está enganchado al azul, se va a convertir en engranaje motriz. Este marrón va a ser el engranaje motriz de este engranaje azul. ¿Vale? Cuando hay más de un engranaje por eje, estamos ante un combinado, tren de engranajes combinado. ¿Características o particularidades a la hora de calcular? Pues, cuando tengamos problemas con este tipo de elementos, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Cuando tengamos un tren de engranaje simple, fijaos lo que nos dicen, para el cálculo de la I, de la relación de transmisión, lo podemos hacer simplemente teniendo en cuenta la inicial, es decir, la velocidad de giro inicial y la final. ¿Vale? No necesitamos calcular la transmisión de un engranaje a otro, de este otro a otro y así sucesivamente. Con calcular desde el principio, desde el primero hasta el último, podemos calcular la I. De todas formas, de eso ahora vamos a ver un ejemplo. Y lo que sí sucede en el tren de engranajes compuesto es que la relación de transmisión ya no la podemos hacer teniendo en cuenta solamente la primera rueda o el primer engranaje y el último. Ahora sí tenemos que tener en cuenta todos los engranajes que actúan, porque hemos visto que estos marroncitos pequeños se convierten en engranajes motrices. ¿Cómo se calcula?
utilizando el número de dientes, el producto de los números de dientes. Arriba, en el numerador, vamos a poner el número de dientes de las ruedas motrices. Y en el denominador, el producto de los números de dientes de las ruedas conducidas. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo de ese último caso. ¿Veis? Aquí tenemos un tren de engranajes compuesto. ¿Por qué? Porque en este eje tenemos aquí un engranaje y aquí otro. Pero están acoplados en el mismo eje. Eso lo vemos, ¿verdad? Bien. Este engranaje gira en este sentido, el siguiente girará en este sentido y el siguiente lo hará en el contrario. ¿Vale? Aquí no es como con las correas, aquí es como con las ruedas de fricción. Cada eje tiene un giro contrario al anterior. Bien, nos dicen, el tren de engranaje de la figura calcula la relación de transmisión y la velocidad de salida del sistema, sabiendo que la rueda conductora, que es la 1, tiene una velocidad de 400 revoluciones por minuto. Los números que aparecen son el número de dientes. Nos están pidiendo que calculemos el índice de transmisión global del sistema, no de uno a otro, sino global del sistema. En este tipo de trenes compuestos hemos dicho que es el producto, primero, de las ruedas que son como motrices o conducidas, de las ruedas motrices. ¿Vale? ¿Cuáles son aquí las ruedas motrices? La 1, que es motriz de la 2, y la 3, que es motriz de la 4. Por lo tanto, ¿cuántos dientes tiene la 1? 20. ¿Cuántos dientes tiene la 3? 10. Y en el denominador vamos a poner el producto de los números de dientes de las ruedas conducidas. En este caso, la 2 y la 4. 20 por 80. ¿Cuánto nos da eso? Malísimo aquí dibujando. No te pongas a dibujar todos los dientes, hombre. Porque han dibujado el mismo número de dientes a la pequeña que a la grande 20-20. Ya, porque ha sido una modificación. No, vale, vale. Entonces, hemos calculado el índice de transmisión. Quiere decir que la velocidad se ha disminuido por 0,125. Nos piden también que indiquemos la velocidad de salida del sistema. Vamos a ver qué es eso o dónde lo encontramos. Aquí. Esto nos va a permitir calcularlo, porque esto es la velocidad de giro de las conducidas y esta es la velocidad de giro de las motrices. Por lo tanto, I es WC entre WM. Y, que ya sabemos cuánto vale, es WC entre WM. ¿Cuánto vale WM? Nos lo dan aquí, nos está diciendo que son 4000 revoluciones por minuto. Por lo tanto, WC va a ser igual a I por WM. WM nos lo dan en revoluciones por minuto, nosotros lo queremos en radianes por segundo, ¿verdad? Por lo tanto será 2pi por 4000 entre 60.
Esta M es de motor o de motriz. Hemos dicho que la rueda 1 es la motriz y nos dan su velocidad de giro. ¿Vale? Entonces, simplemente si combinamos esto y esto... Pues mía es revoluciones por segundo, ¿no? Revoluciones por minuto. WC va a ser I por 2pi por Sn, que vale 4000, entre 60. Si metemos los números, va a ser 0,125, no tiene unidades, 60, 2 por pi por 4000. Esto se nos queda en radianes por segundo. Unos 52,4 radianes por segundo. ¿Vale? Esta sería la velocidad de giro de la conducida, porque es la C de conducida. ¿Vale? Bueno, os recuerdo que las fórmulas yo siempre las proporciono en el examen, lo digo por la gente que se ha incorporado ahora al curso. Yo siempre doy el formulario, bueno, siempre que me deja. Yo proporciono el formulario, a vosotros lo que os corresponde es saber qué número de, o sea, qué fórmula tenéis que utilizar. Bien. Importante saber distinguir cuando el tren es simple y cuando el tren es compuesto. ¿Vale? Una vez que ya lo sabemos distinguir, pues ya podemos aplicar una u otra, una fórmula u otra. ¿Vale? Vamos a hacer las actividades. La 8 no se mandó ayer, ¿no? No, ayer no. Vale, vamos a hacer las actividades 8, 9 y 10 por un lado. ¿Vale? 8, 9 y 10 por un lado, y luego por otro lado vamos a hacer las actividades 11, 12 y 13. Comentaros dos cositas. Aquí las 8 son ruedas de fricción, como el ejemplo que vimos ayer, simplemente hay una rueda más, pero son ruedas simples, 1, 2 y 3. No sé cuántas ruedas había en el que hicimos ayer. Había solo 2. Pues en este caso hay 3. Entonces pasamos de una a otra y de una a otra. El ejercicio 9 es de correa, poleas con correa, similar al que hemos visto aquí ahora. Simplemente hay que tener en cuenta que aquí tenemos una compuesta, es decir, en este eje tenemos dos poleas. Tenemos esta de aquí, que está enganchada con esta correa a la 1, y luego tenemos esta de aquí, que está enganchada a la 4 con esta correa. Esta correa va cruzada, por lo tanto el sentido del giro cambia. Por lo demás, son las mismas fórmulas que hemos visto aquí, que hemos visto en el ejercicio anterior. Una particularización, y por eso hemos puesto lo del 1, 2 antes, es esta. Es que nosotros, cuando vayamos a calcular o a expresar la transmisión, antes hemos dicho de 1 a 2. En este caso, por ejemplo, habrá un momento en el que tengamos que calcular la transmisión de 2 a 3. Eso es igual a W3 entre W2. Habrá un momento en el que tengamos que calcular la transmisión de 3 a 4. Eso es lo mismo que W4 entre W3, ¿vale? Siempre arriba
En el numerador va el destino, la que estamos moviendo, y en el denominador va la primera. Vamos de la transmisión, transmite el movimiento de la 3 a la 4, pues. Motriz a receptor. Exactamente. Exactamente, ¿vale? Y pasa lo mismo con los radios. Antes hemos dicho, por ejemplo, I23 va a ser igual a R1, aquí va al revés, R2 entre R3. I34 va a ser R3 entre R4. ¿Vale? Es simplemente repetir lo mismo, pero varias veces yendo de una a otra. Primero de la 1 a la 2, luego de la 2 a la 3 y luego de la 3 a la 4. Tantas veces como nos haga falta. Y el 10 es muy similar al que hemos hecho aquí en clase hoy, ¿vale? Nos piden exactamente lo mismo, pero con otros datos. Y aquí tenemos el 11, es un tren simple, ¿vale? Aquí nos dan los números de dientes. Y el 12 es un tren compuesto, que veréis que es prácticamente igual que el que hemos hecho aquí en clase. ¿Vale? Así que a practicar y a darle duro esta semana. Repito, por un lado 8, 9 y 10, por otro lado 10, 11 y 12. De todas formas veréis que las entregas están separadas en la plataforma. Nada más, cualquier pregunta me escribís, me comentáis, me decís lo que queráis e intentamos resolverlo. Bueno, que tengáis una buena semana, nos vemos el lunes que viene. Un saludo.